El objetivo de esta presentación es mostrar la utilización o la introducción a la utilización del programa EBIUS. Específicamente, el objetivo es aprender a cargar una base de datos tanto de corte transversal como de serie de tiempo y hacer digamos, algunas operaciones básicas como transformación de variables, gráficos y regresiones. Por supuesto, ustedes son bienvenidos a explorar con más calma todas las opciones, eh, ver los manuales que existen de estos programas, y hay un montón también de recursos eh, disponibles en YouTube o en la misma página de Ibius. Tienen un foro que es bastante interesante, así que ustedes son bienvenidos a revisar todos esos recursos. Lo primero entonces que vamos a hacer aquí es ver cómo importar una base de datos que está en Excel. Normalmente casi la mayoría de las bases de datos que uno descarga de sitios o toda la información viene en Excel. Sin embargo, este EBIUS lee también otros tipos de archivos, así que es bastante versátil en cuanto a lectura de datos. Antes de eso sí, le voy a mostrar cómo EBIUS, en este caso, o cuál es el formato de datos que lee EBIUS. EBIUS lee este formato de datos que se llama WF1. Por ejemplo, aquí voy a hacer un zoom para que ustedes puedan ver mejor. Cuando un archivo termina en WF1, quiere decir que es un archivo EBIUS. De hecho, a este archivo yo le puedo dar doble clic y automáticamente se va a abrir, en este caso, EBIUS. Pero ahora le voy a mostrar entonces cómo, cargando un archivo de Excel como CIOSAL1, vamos a ser capaces de guardarlo entonces en formato EBIUS. Para hacer lo anterior, vamos a EBIUS y luego vamos a File y vamos donde dice la opción importar e importar desde un archivo. Se tienen que acordar obviamente dónde guardaron el archivo, y vamos a trabajar con este archivo que se llama CIOSAL1. Bueno, a todo esto, antes de verlo en este caso abierto, a lo mejor es conveniente que yo le muestre cómo luce este archivo de Excel CIOSAL1, así que eso lo voy a mostrar primero. Este archivo es un archivo de corte transversal. De hecho, este archivo, como se indica acá, es una base de datos que tiene información de los CEO de 209 empresas en el año 1990. Por lo tanto, si ustedes se fijan, tiene el formato de un corte transversal. En cada fila representa una empresa y toda esta información corresponde al año 1990. Algunas de las informaciones más relevantes está, por ejemplo, aquí el salario, que es el que recibe un CEO en miles de dólares, expresado en pesos del año 90. Están las ventas, que son también las ventas expresadas en miles de dólares. Y está el ROE, que es un índice promedio de las acciones de la empresa. Entonces, por ejemplo, esta fila corresponde a la empresa 1, empresa 2, empresa 3, y si ustedes se fijan, aparte tengo indicadores de la industria que está tratando, el logaritmo salario, el logaritmo las ventas, y hay otra serie de variables que vamos a ir analizando. Entonces, el objetivo es tomar esta base de datos que tiene 209 observaciones y cargarla en EBIUS. Hay versiones de EBIUS que permiten importar con la base de datos abierta, hay otras que cerradas, así que nos vamos a asegurar y la vamos a cerrar. Entonces, en EBIUS vamos nuevamente a File, importar eh, un archivo. Vamos entonces a la base de datos donde está guardada, y esta se llama CIOSAL. De inmediato, si ustedes se fijan, EBIUS nos da estas ventanas donde ya nos está indicando a priori cómo luce los datos. Me dice que estas son las columnas que él está identificando en la hoja de Excel. Si ustedes se fijan acá arriba, también me indica a qué hoja está leyendo, porque puede ser que yo tenga el caso donde tenga más de una hoja con datos. Entonces esto me está indicando que por lo menos aquí está en la hoja número 1, donde está leyendo esta información. Además me indica que está leyendo cada una de estas columnas, así que me da una idea más o menos de cómo vienen los datos y si está tomando en forma correcta cada columna. Una vez que tenemos esa información, yo acabo de cerrarla, no sé por qué, pero lo vamos a volver a abrir. Damos clic en siguiente, y aquí también viene una parte que es importante, porque me pregunta, me dice qué es lo que hay en la primera fila. Y en la primera fila, normalmente cuando tiene una base de datos, vienen los nombres de las variables,
Y de hecho aquí están los nombres ya escritos: Consprot, Finance, Indus, L Salary, etc. Entonces, básicamente lo dejamos por defecto, y la recomendación es también siempre que la primera fila contenga, en este caso, los nombres de las variables y que sea lo más corto posible. Una vez que tenemos entonces eso listo, damos clic en siguiente. Y aquí en esta ventana que se abre, me da varias opciones que son bastante, en este caso, útiles. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ahora está la columna consprot. Si yo quisiera cambiarle el nombre, podría aquí cambiarle el nombre a la variable y poner también una descripción, porque después es importante conocer, por ejemplo, qué es lo que es consprot, qué es lo que es finance. Entonces, si tuviésemos la información, la pondríamos aquí. Por ejemplo, si me desplazo a otra columna como Industry o el Salary, me aparece nuevamente el nombre de la variable que puedo cambiar, etcétera. Y eso ustedes lo pueden hacer con todas las columnas que tienen disponibles. Anotamos siguiente. Y esta ventana yo creo que es una de las más importantes, porque es donde IDIO en este caso me indica qué tipo de datos estoy leyendo o qué tipo de información voy a leer. Y esta es bastante importante. Si ustedes se fijan aquí, me dice que hay varias estructuras de datos. La primera me dice que es unstructured, undated. Esto significa que básicamente una base de datos que no tiene información de tiempo, no tiene un orden específico, da lo mismo el orden. Y efectivamente una base de datos de corte transversal, como lo que estábamos leyendo, da lo mismo el orden. Si nuestro dato fuera de serie de tiempo, es decir, que tiene un orden natural que va, por ejemplo, desde menor a mayor, 1980, 1981, etcétera, deberíamos trabajar con la segunda. Después voy a enseñar entonces cómo cargar una base de datos a serie de tiempo, pero hasta el momento la que vamos a cargar es una base en este caso, no estructurada o sin orden. También está el caso de los datos de panel, que podrían ustedes ver en el curso más adelante, pero en este momento estas van a ser las dos que vamos a trabajar: unstructured, undated o con frecuencia regular. En este caso entonces me dice de inmediato que él, al darle esta instrucción, está leyendo 209 observaciones, y eso es lo que corresponde, porque sabemos que es observación de 209 empresas en el año 1990. Ponemos finalizar. Me dice si quiero importar de una fuente externa, digámosle que no, y se abre entonces el área de trabajo. Esto que se acaba de abrir se llama área de trabajo. Voy a hacer aquí un zoom para que ustedes puedan ver. Y si ustedes se fijan, aparece cada una de las columnas que venían en la base de datos como cargada así con este formato amarillo, con una especie de gráfico de línea. A todo esto, las personas que les gusta trabajar con comando o le gusta ir recordando, ¿cierto?, esto con comando, este programa tiene esa opción, y se la voy a mostrar acá. Aparece la pestaña donde dice Capture. Si ustedes se fijan, aquí tiene toda la instrucción desde cuando abrimos la base de datos, cuando le dimos el formato, etcétera. Así que esto ustedes después lo pueden, de hecho, ir copiando y hacerlo correr el programa de modo que funcione en forma casi automática. Ahora, respecto de las variables, por ejemplo, veamos la variable de, en este caso, sales. O bueno, antes de verla, es importante que una vez que ya pudimos leerla, por ejemplo, y vimos que están cargados los datos dándole doble clic, que esto no lo perdamos y que volvamos, en este caso, a guardarlo como formato IDIO. Entonces, ¿cómo hacemos para guardar en formato IDIO? Es bastante sencillo. Voy aquí a eh, mostrarle. Uno va a donde dice File, luego donde dice Guardar como, Save As, y me dice busque la ubicación donde usted quiere guardarla. Yo lo voy a guardar la misma carpeta donde teníamos el archivo Excel, y de hecho yo ya la tenía guardada, se llama Ciosal 1, y ustedes entonces la podrían guardar, y en este caso después abrirla simplemente dándole doble clic. Voy a cerrar, por ejemplo, esto. Perdón, voy a sacar el zoom. Voy a cerrar esto. Y me voy a ir simplemente a aquí donde tengo los archivos, y abro la base de datos CIOSAL. Si ustedes se fijan, automáticamente se abre en formato IDIO. Además, esta base yo ya la tenía precargada con la descripción, así que en este caso, si yo quiero ver la descripción de los datos, puedo básicamente ver cada variable y me indica a qué, digamos, corresponde cada observación. Voy entonces a abrir los bases de datos de sale, por ejemplo, que son las ventas en millones de dólares, de hecho, del año 1990.
Y cada fila entonces indica que la empresa uno tuvo una venta de 27.595 millones de dólares en el año 1990 y así sucesivamente. Esto es como leer o tener un cierto esto en Excel. Y de hecho aquí, una vez que uno ya tiene esta variable abierta, uno puede ir a la opción View y pedirle varias opciones. Por ejemplo, la más común es que en este caso uno le pida una estadística descriptiva o básica. No, pedir, por ejemplo, una histograma en tabla ordenada y automáticamente me da la media, me da la mediana, el máximo, el mínimo, deviación estándar, kurtosis y otras variables que vamos a ir descubriendo más adelante. Así que esta es una forma bastante sencilla de pedirle la estadística descriptiva. Además, uno podría pedir en caso de corte transversal un gráfico que me indique la distribución. Por ejemplo, cómo están estos datos distribuidos en torno a la media. Y uno, por ejemplo, puede pedir la opción de un histograma, que es lo más común. Entonces, en tipo de gráfico, uno le pide distribución y luego le seleccionamos el histograma. Y aquí voy a hacer eliminar el zoom. Este es el histograma de las ventas y me indica entonces que hay bastante, digamos, disimilitud entre las ventas de cada una de estas 200 empresas. Em, por ejemplo, si yo veo aquí, en este caso, veo que la mayoría de las ventas se concentran en la primera parte, por ejemplo, hasta los 10.000, en este caso, dólares. Y luego hay empresas que se escapan, digamos, del común y hay una empresa que está vendiendo 90.000 millones de dólares por acá arriba o más de 90.000 millones de dólares. Entonces me indica que efectivamente en esta base de datos hay bastante variabilidad en las ventas, pero la mayoría se tiende a concentrar entre los 10.000 millones hasta los 30.000 millones de dólares. Esta es la masa más importante. Si yo quisiera saber, por ejemplo, con más detalle dónde están las ventas concentradas, le puedo pedir otra opción que es View. Le pedimos, en este caso, One Way Tabulation, y esto automáticamente me va a dar este tipo de información donde me indica, por ejemplo, que entre 0 y 20.000 millones de dólares hay 197 empresas, y luego aparecen menos empresas con ventas que son bastante más altas. Por ejemplo, la última tiene 100.000 millones de dólares. Por lo tanto, son empresas, digamos, que venden mucho y por eso son menos dentro de este grupo. Pero la mayor parte entonces está entre los 0 y los 20.000 millones de dólares al año. De hecho, eso acumula más o menos 94,26% del total, en este caso, de ventas que existen. Una vez que uno tiene las ventas, por ejemplo, normalmente en econometría es común, en lugar de trabajar con las ventas, trabajar con el logaritmo de las ventas, y le voy a explicar por qué. Eh, Básicamente tiene dos ventajas. Una, que en caso que los datos no tengan una distribución que sea muy normal, al aplicar logaritmo, por ejemplo, contribuye a que los datos se comporten de una forma más normal. Y también, además, nosotros sabemos que, de acuerdo a lo que hemos aprendido en economía, cuando trabajamos con logaritmos, los coeficientes asociados representan elasticidades, y eso es bastante útil en estos modelos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera transformar las ventas y aplicarle logaritmo, hay una opción que es bastante sencilla, que es ir a la opción donde dice Quick, en la opción donde dice generar serie. Esto quiere decir que nosotros vamos a entrar a una ecuación y vamos a generar nueva serie, y la forma en la cual yo aplico un logaritmo natural es simplemente anotando log. Ese es el comando para aplicar logaritmo natural. Una vez que yo tengo el logaritmo natural, pongo entonces que el logaritmo natural de sale, por ejemplo, y eso quiere decir que le estoy aplicando logaritmo a la ecuación 6. Y en este caso, como tengo que ponerle un nombre a esa nueva variable, bueno, en este caso la base de datos ya está y se llama L-sales, pongámosle log sales. Entonces pongo log sales es igual a eso. Es decir, que se escribe una ecuación tal como indica acá, dice ingresar la ecuación. Entonces voy a crear una nueva variable que se llama log sales y corresponde al logaritmo de la venta. Y si ustedes se fijan, en el área de trabajo, ahora apareció la variable log sales que antes no estaba, hasta aquí. Entonces, ¿qué es esta variable? Es básicamente el logaritmo de las ventas. Abro aquí, y si ustedes se fijan, cuando voy, en este caso, y la comparo, por ejemplo, las distribuciones deberían ser ahora o parecer un poco más normal. Si en este caso le pido nuevamente el histograma, ahora es bastante, digamos, o se distribuye en forma bastante más normal que comparado, ¿cierto?, como era la original, que era las ventas sin logaritmo.
por ejemplo, aquí tengo las ventas sin logaritmos originales. Y aquí ustedes pueden ver la diferencia. Las ventas originales tendían a acumularse, ¿cierto?, la primera parte. Una vez que le aplico el logaritmo, tienden a normalizarse y en este caso tiene una distribución que es más conocida desde el punto de vista estadístico. Esa es una de las grandes ventajas de aplicar logaritmo. Bien, ustedes son bienvenidos a explorar el resto de las opciones que son, digamos, de estadística descriptiva, gráfico, etcétera, pero uno también en econometría está interesado en hacer, en este caso, comparación entre variables. Por ejemplo, si yo comparo las ventas con el salario, por ejemplo, de los CEO, que son los directivos de esta empresa, uno debería esperar, por ejemplo, que mientras más, en este caso, ventas tenga la empresa, entonces el salario también de estos CEOs sea mayor. Es decir, que de alguna forma la industria retribuye en forma positiva el salario de los directores de la empresa cuando estas empresas venden más. Entonces, la forma de hacerlo es primero de forma gráfica y luego, por ejemplo, con un análisis de regresión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comparar el logaritmo, perdón, las ventas con el salario y vamos entonces a pedirle que me dé la típica gráfico de dispersión o 9 puntos. Entonces, para hacer eso, vamos donde dice la opción Quick, vamos luego donde dice graficar, y aquí donde se abre esta ventana, como es un gráfico de dispersión el que le vamos a pedir. Recuerden que siempre los gráficos de dispersión se entran como pares ordenados, y en este caso entonces, de acuerdo a las coordenadas cartesianas, es x, y. O sea, lo que va en el eje x, en este caso es la variable independiente que nosotros pensamos que son las ventas. Damos un espacio y luego la variable dependiente, que en este caso sería el salario. Es decir, estamos señalando que el salario depende entonces de las ventas. Ponemos OK. Me dice qué tipo de gráfico quiere. En este caso, nosotros le vamos a pedir el gráfico que se llama scatter, que significa dispersión. Y además de pedirle el gráfico de dispersión, le vamos a pedir también de inmediato algo que hicimos en Excel, que es agregar la línea de tendencia y la regresión. Entonces, si ustedes se fijan en la parte derecha dice Fit Lines, nosotros vamos a poner que es una regresión lineal, que es la que nosotros hemos estado viendo. Y en opciones, que es la parte que está al lado, vamos a poner en las opciones de leyenda que me dé el detalle. Es decir, que aparte de entregar la línea de regresión, me entregue en este caso el detalle de esa regresión. Aquí hay más opciones que ustedes pueden ir explorando, pero dejémosla así. Por ejemplo, si yo quisiera aplicar una regresión logarítmica, tendría que aplicar logaritmo, o bien, cierto, haber escrito todas las variables logaritmo de un comienzo. Anotamos OK, voy a quitar el zoom, y ponemos entonces OK. Y si ustedes se fijan, aquí aparece el diagrama de dispersión, donde en el eje de la abscisa que estoy mostrando tengo las ventas y en el eje de la ordenada tengo el salario. Y efectivamente la 9 puntos parece cierto que tiene esta tendencia positiva o que me indica cierto que hay una relación positiva entre ambas variables. De hecho, la regresión que tengo acá, que es salary en función de una constante que sería el beta 1 gorro y el beta 2 gorro por las ventas, efectivamente me dice que las ventas tienen un efecto positivo en el salario. Bien, entonces esta es una de las cosas como básicas que uno pudiese hacer y a priori de modo de establecer relaciones entre algunas variables. Ahora, si nosotros quisiéramos estimar una regresión, por ejemplo la que está acá, voy a avanzar aquí un poco. Por ejemplo, si quisiera estimar esta regresión y obtener específicamente el valor de beta 1, el valor de beta 2, que nosotros ya sabemos calcular a mano, ¿cómo lo hace entonces IBIO? Lo hace a través de una opción que se llama Quick Estimate Equation. Es decir, nuevamente voy a IBIOS, esta regresión. A todo esto se me olvidó señalarles que cada vez que ustedes crean, por ejemplo, un gráfico como este o una regresión, ustedes pueden guardarla de modo que no tengan que volver a usarla y la opción es en Name. Por ejemplo, este lo voy a poner gráfico. Hay que tener cuidado con los nombres porque algunos están reservados. Bueno, y de inmediato le va a señalar que el nombre ya fue reservado. Entonces, gráfico, salary, sales. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. Ponen OK, lo pueden cerrar. Y si ustedes se fijan en el área de trabajo, ahora se abrió o se generó un nuevo elemento que es como un gráfico de barra, y eso quiere decir que si le damos doble clic, por ejemplo, se va a abrir entonces el gráfico que acabamos de ver, que está con el zoom, por eso se ve tan grande.
Esa entonces es la forma de ir guardando cualquier objeto que vayamos creando. Y obviamente esta base de datos ustedes le pueden poner guardar y se le van a ir guardando todos estos elementos en su computador o donde lo tengan almacenado. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es generar una regresión donde vamos a tratar de estimar este beta 1 gorro y este beta 2 gorro utilizando lo que le acabo de señalar. Es decir, voy a escribirlo mejor aquí para que se entienda mejor. Recuerden que nosotros lo que hemos visto hasta el momento es que si yo tengo la variable isui que es igual a un beta 1 más beta 2 por x más musui, ya sabemos que beta 1 gorro y beta 2 gorro lo podemos estimar a través de mínimos cuadrados ordinarios. Ya vimos las fórmulas que tenían, no más que ahora, ¿cierto? Estas variables tienen un nombre particular. Sabemos que la variable dependiente en el modelo que vamos a estimar son el salario, salary. Entonces igual a beta 1 más beta 2. Ahora XI, recuerden que en este caso son las ventas, sales, más Musui. Y esta regresión la estamos haciendo para I que va desde la empresa 1 hasta la empresa número 209. Ya averiguamos que la relación entre ambas es positiva, por lo tanto esperamos, ¿cierto?, que este coeficiente al estimarlo sea positivo. Ahora, ¿cómo se hace en IBIU? En IBIU, al momento de hacer una regresión, tiene una forma que es bastante sencilla. Se va a abrir un cuadro que voy a mostrar en breve, pero la forma entonces en la cual se ingresa o la estructura que tiene es siempre la siguiente. Primero se anota la variable dependiente. La variable dependiente. Luego damos un espacio con la barra espaciadora y empezamos a anotar las variables independientes. Por ejemplo, variable independiente 1, el nombre, damos otro espacio, variable independiente 2, etcétera. Además, si ustedes se fijan, nuestro modelo tiene la constante que es beta 1, por lo tanto también tenemos que anotar la letra C dentro de las variables que están después de la variable dependiente. Da lo mismo si se la ponemos de inmediato al comienzo o al final. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es estimar esta regresión, donde la variable dependiente del salario lo vamos a aplicar entonces a través de una constante, que es la letra C, es el nombre técnico que le da IBIO, y luego vamos a escribir las variables independientes, que en este caso es solamente una, que son las ventas. Ok, entonces tenemos IBIO, vamos a la opción Quick, estimar ecuación, y voy a hacerle aquí un zoom para que ustedes puedan ver. Recuerden que la variable dependiente son, en este caso, el salario, es una sola, salary. Damos un espacio con la barra espaciadora, anotamos la constante que sería el estimador de beta 1 y luego las variables independientes, que en este caso es única y que corresponde a las ventas, sales. En esta ventana me dice qué método quiere utilizar y si ustedes se fijan hay un montón de métodos para hacer estimaciones, pero nosotros utilizamos el primero que es least square, que significa mínimos cuadrados. En algunos paquetes econométricos esto aparece no como LS, sino que como OLS, Ordinary Least Square. Pero lo vamos a dejar como está entonces aquí, que esa es la opción que me da a mí por lo menos. A lo mejor en otra opción de eViews tiene otra anotación, pero esta es la que corresponde. Damos OK. Voy a quitar este zoom porque se disparó, no sé dónde está el output. Y esto es lo que normalmente es sumamente importante cuando uno tiene una regresión, se llama la ventana de output. En esta regresión, ¿qué conocemos? Conocemos que la variable dependiente, aquí me lo está indicando, es el logaritmo, en este caso, del salario. Me dice que el método que se aplicó fue mínimo cuadrado ordinario y que se consideraron las 209 observaciones que teníamos en la muestra. Si ustedes se fijan, aparece la letra C, que recuerden que el coeficiente que me da el coeficiente beta 1 gorro, aquí está calculado, 1174. Aparece la venta y aparece el coeficiente asociado a las ventas. ¿Y cuál es el coeficiente asociado a las ventas? Recuerden que era el coeficiente beta 2. Por lo tanto, tenemos nuestra regresión estimada. En el resto del curso vamos a aprender a interpretar todos los otros elementos que aparecen, pero entonces esta es uno de los principales elementos que podemos nosotros rescatar de esta regresión hasta el momento. Em,
Esto lo podemos, de hecho, escribir, ¿cierto? Porque sabemos que esto corresponde a una función de regresión muestral. Y esta función de regresión muestral quedaría escrito de esta forma. Como yo ya tengo la pantalla y sé a lo que corresponde, entonces esto me quedaría escrito de esta forma. Ya sé que la variable dependiente ahora es salario gorro, porque es la variable, ¿cierto?, estimada. Va a ser igual a la constante, que es 1174,005, más, en este caso, 0,015 por el nivel de ventas. Esa entonces sería la regresión estimada o la función de regresión muestral. Ahora les voy a mostrar cómo podríamos nosotros cargar una base de datos de serie de tiempo, que en este caso podría ser un poquito más complicada al comienzo, pero vamos a ver que es casi idéntica a cómo se cargó lo que acabamos de obtener. Esto ustedes lo pueden cerrar y de hecho, ¿cierto?, lo pueden guardar en su computador y volverlo a abrir. En caso que por algún motivo usted al darle doble clic no se le abra el archivo, tiene que poner con botón derecho, abrir con un cierto programa, seleccionar el archivo EBIUS o seleccionar el programa EBIUS y ponerle que siempre quieren abrirlo con ese programa. Es la única forma entonces que le va a abrir siempre de esa forma. Bien. Lo siguiente entonces que le voy a mostrar es cómo cargar una base de datos de serie de tiempo. En este caso vamos a utilizar una base de datos de ingreso o consumo. Esta base de datos yo la bajé del Banco Central y bajé entonces dos en este caso, series. La primera serie que bajé fue el consumo total de la economía chilena. Si ustedes se fijan acá arriba me da la descripción, me dice que está en volúmenes de precio del año anterior, está encadenado, por lo tanto son datos reales, y además bajé el ingreso nacional bruto disponible. Por lo tanto, en este caso tengo dos variables que son sumamente claves en la economía, que es el consumo que se experimenta y el ingreso que tienen, en este caso, en la economía las personas para poder comprar consumo, bienes de consumo o ahorrar. El periodo es un periodo trimestral que va entre el primer trimestre del año 1996 hasta el segundo trimestre del año 2020. Así que en este caso, cuando uno carga una base de datos serie de tiempo, lo importante aquí es anotar que el tiempo que uno tiene considerado de modo de cargar bien la base de datos. Entonces recuerden que esto va entre el trimestre 1 del año 96 hasta, dije, el trimestre 2 del año 2020. Por lo tanto, toma también un periodo COVID. Vamos a ver si eso lo podemos ver en los datos. Entonces, en IBIUS, voy a cerrar esta base de datos que ya no necesitamos y vamos a cargar entonces esta base de datos que tenemos en Excel. Voy a File, voy nuevamente acá a la opción donde dice importar del archivo, que fue lo mismo que hicimos antes. Seleccionamos dónde está la base de datos y aquí está la base de datos en Excel, ingreso consumo real. La abrimos. Y de inmediato recuerden que me va a cargar columna. Entonces la primera columna es el periodo que él está leyendo, la segunda es la columna de consumo, que es bastante ancha por el nombre que tenía, y luego la columna de ingreso bruto disponible, que está también, ¿cierto?, grande porque tiene un nombre bastante largo. Ponemos siguiente. Me indica nuevamente si es que en la primera fila están los nombres, efectivamente. Y aquí tenemos la opción, por ejemplo, de cambiar los nombres. Eso lo voy a mostrar aquí porque los nombres son excesivamente grandes. Por ejemplo, la primera columna es periodo, ya esa no me interesa mucho porque no es una variable, sino que un indicador, pero la segunda sí. La segunda, si ustedes se fijan, en el consumo y tenía un montón de información hacia el lado. Si lo leyéramos así sería un nombre muy largo y simplemente le vamos a poner, por ejemplo, consu, variable consumo. Y automáticamente cambió el nombre y se achicó bastante, ¿cierto?, la columna. Y este, como el ingreso, le vamos a poner ing. Y aquí está cargado entonces. Ponemos siguiente. Y aquí hay que tener cuidado porque ahora esto, a diferencia del caso que teníamos antes de información de corte transversal, ahora no es unstructured and dated, sino que ahora, ¿cierto?, tiene una frecuencia regular. Así que seleccionamos la segunda opción. Ahora me dice qué frecuencia tiene. Si ustedes se fijan en el montón, multianual, anual, semianual, trimestral, mensual.
y seleccionamos entonces la opción quarterly, que quiere decir que es trimestral. Me dice cuándo o cuál es el primer trimestre que usted está leyendo. Y recuerden que el primer trimestre, en este caso, corresponde al primer trimestre del año 96, como seleccionamos anteriormente, como indiqué. Entonces ponemos 1996-01. Esa es la opción para indicarle que parte del primer trimestre. Si partiera del segundo trimestre sería 2, etcétera, etcétera. Anotamos finalizar, nuevamente no. Y voy a minimizar esto porque el zoom me hace que no se pueda ver. Y aquí ustedes se fijan, se cargaron la base de datos con la variable consumo que teníamos en Excel y con la variable ingreso. Recuerden que esto ustedes lo pueden, en este caso, guardar en su archivo. De hecho, ya lo tengo guardado, por ejemplo, si voy a File, guardar como. Ya lo tenía guardado, se llama ingreso consumo real. Así que ustedes pueden guardarlo y después volver a inserto sin tener que cargarlo. Lo que les voy a mostrar a continuación es lo siguiente. Por ejemplo, si yo abro la variable consumo, aquí aparece un número, pero si yo no tuviese cierto la información de qué se trata, a lo mejor no sería tan útil. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si abro la base de datos que estaba en Excel, recuerden que esa venía con una especie de información al comienzo. Por ejemplo, me indica que la variable consu que yo le puse es el consumo en miles de millones de pesos, etcétera. Entonces, esta información yo de hecho la puedo copiar. Entonces, por ejemplo, voy a copiar la información asociada al consumo para guardarla en mi base de datos de IBIUS. ¿Y cómo lo hago? Una vez que está la serie de consumo abierta, básicamente hago clic donde dice Edit, más menos, y ahora puedo entonces escribir directamente en esta hoja de pseudo Excel y voy a copiar lo que acabo de obtener de la base de datos. Y si ustedes se fijan, queda automáticamente como consumo total. La cierro, hago lo mismo con el ingreso, pongo editar y voy a copiar entonces la información desde Excel de a qué corresponde esta datos de ingreso. Eso me permite tener un orden y tener claridad, entonces en este caso lo que estoy mostrando o lo que estoy leyendo. Y queda ahí. Ahora, si yo quiero verlo en la base de datos que me despliegue la información, pongo aquí donde dice más menos detalle. Y si ustedes se fijan ahora en la variable consumo, aparece qué es lo que es el consumo, y en la variable ingreso aparece qué es lo que es el ingreso. Recuerden que una de las operaciones más básicas que uno puede hacer es pedirle el gráfico de las variables. Se lo podemos pedir por separado o en conjunto. Primero le voy a mostrar cómo pedirlo por separado. Hacemos doble clic, por ejemplo, en la variable, y luego vamos donde dice View, Gráfico. Y el gráfico que uno, en este caso, definición pide el de línea y símbolo, que es el tradicional que uno podría obtener en Excel. Y, por ejemplo, aquí tenemos el consumo en la economía chilena, entonces, desde el año 96 hasta el año 2020. Y ustedes ven que el consumo es creciente en el tiempo. Sin embargo, donde han habido algunas crisis, muestra una caída. Por ejemplo, aquí el consumo iba aumentando. En el año 2009, la crisis financiera cayó un poco. Y aquí está súper claro el efecto del virus COVID que hizo que el consumo cayera cierto fuertemente. Esa es la variable consumo. Si le pido, en este caso, al ingreso, le pido entonces View, estadística descriptiva o gráfico. Vamos a pedir la misma gráfico de línea. Y vemos que más o menos cierto sigue el mismo patrón, porque de hecho nosotros esperábamos este tipo de comportamiento. Nosotros esperábamos que ambas variables se tiendan a mover en forma conjunta en el tiempo. Recuerden que nosotros tenemos una teoría que nos justifica este movimiento, que es la teoría keynesiana del consumo, y que señala entonces que el consumo es más o menos un porcentaje del nivel de ingreso. Y el ingreso también tiene una importante caída producto del COVID, que también en este caso lo muestra la variable de consumo. Voy a salir de esto. Cuando tenemos un gráfico como este, si ustedes se fijan en la parte baja aparece una barra, y esta barra me permite hacer como un zoom in, zoom out, de modo que yo pueda, por ejemplo, graficar solamente un periodo, que es el que a mí me interesa, del 2006 en adelante, o incluso, cierto, reducirlo. Y así puedo ir en este caso, y esto funciona de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Así que ustedes pueden ir haciendo este tipo de elementos. Lo otro que se me olvidó mencionar también antes es que cualquier output o gráfico es tan sencillo llevarlo, por ejemplo, a una hoja de Word, que es como copiar. Aquí voy a abrir una hoja de Word para que ustedes vean.
y pongo pegar. Y si ustedes se fijan, se pega de hecho el gráfico en una buena calidad y es bastante presentable cuando uno quiera escribir un informe. Después les voy a mostrar cómo pegar el output de una tabla, de modo que ustedes también tengan esa opción. De hecho, hay forma en la cual uno puede linkear este gráfico que acabo de pegar al gráfico de eViews, de modo que si cambia en eViews, cambia automáticamente acá. Lo invito a explorar también esa opción. Bien, esa entonces es la forma en la cual uno grafica en forma separada, pero por ejemplo, si yo quiero ver la evolución conjunta de estas dos variables, la selecciono con el botón Control. Cuando uno selecciona cierto elemento en el computador, consumo, ingreso, y le pongo abrir como grupo, Open as a Group. Si ustedes se fijan, lo que hizo ahora me abrió ambas variables, y como están ambas variables juntas, yo le puedo pedir en este caso un gráfico. Le vamos a pedir también el más clásico, que es el de línea y símbolo, y aquí está claro lo que les indicaba antes. El ingreso está ahora en este color como amarillo, y el consumo está en este color azul. Por lo tanto, en este caso yo veo que efectivamente ambas variables tienen este con movimiento positivo, de hecho queda bastante marcado acá, donde veo que estas dos variables, ¿cierto?, caen fuertemente producto del COVID que está afectando al mundo. En este caso es cómo está afectando a la economía chilena y vemos que el consumo está cayendo, dado que el ingreso está cayendo y sabemos que lamentablemente hay un montón de variables que dependen de esas, como el empleo, que el empleo también entonces debería tener una caída importante en ese periodo. Otra cosa que uno podría ver aquí, sobre todo en series de tiempo, es por ejemplo que esto tienen esta forma así como, ¿cierto? Como peak que van, en este caso, repitiéndose a través del tiempo. Esos peaks quiere decir que estas variables son estacionales y que durante ciertos periodos, los mismos años tienden a aumentar. Normalmente el consumo y el ingreso tienden a aumentar en periodos cercanos a Navidad. Y es por eso que generalmente el último trimestre de cada año hace este pic, luego cae y así sucesivamente. Eso se llama estacionalidad de una serie. Y de hecho la estacionalidad también la podemos pedir en un gráfico. Lo voy a mostrar bien rápido cómo se hace. Por ejemplo, si quiero ver si el consumo es estacional realmente, le puedo pedir un gráfico, view graph. Y si ustedes se fijan, por aquí en la opción hay un gráfico que se llama seasonal graph. Ponemos OK. Y aquí puedo ver entonces lo que les señalaba. Por ejemplo, esta línea me está dando el promedio del ingreso en cada trimestre, trimestre 1, trimestre 2, 3 y 4. Y veo entonces que el trimestre 4 el promedio es más alto que en el resto o sea, el promedio 4, en el trimestre 4, perdón, el promedio del consumo es más alto que en el resto. Eso me está indicando, ¿cierto?, que hay una estacionalidad de por medio. Quiere decir que el consumo, por algún motivo, tiende a aumentar en el último trimestre más que en los anteriores. Normalmente esto se asocia a todo lo que es las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo. Bien, ahora hagamos una especie de regresión también para que veamos cómo se hace, porque la técnica es la misma. Eh, Voy aquí a compartir una pantalla entonces en blanco. Voy a tomar esto nuevamente. Y la idea aquí es que ahora estimemos una función de regresión tipo de consumo keynesiana. Eh, y entonces lo que voy a tratar de hacer ahora es lo siguiente. La variable dependiente, o se me fue la pantalla blanca. Vamos a hacerla volver, aquí está. Entonces, la variable dependiente es el consumo. Yo digo que el consu, entonces bueno, ahora de hecho el subíndice I lo podemos reemplazar por T porque estamos trabajando directamente con tiempo. Entonces, consu, eh, oh, en el tiempo T va a ser igual a un beta 1 más un beta 2 por el nivel de ingreso, que la variable ingreso le pusimos INGT, más error T. Y esto lo estamos haciendo entonces entre el primer trimestre del año 96, 1996-1, a 2020, segundo trimestre. Esto nosotros ya lo estimamos por mínimos cuadrados, o lo vamos a estimar, perdón. O sea, nuestro objetivo es obtener el consumo autónomo y obtener en este caso la propensión marginal al consumo, que es beta 2, que es el efecto que tiene el ingreso sobre el nivel de consumo. Entonces nos vamos a la regresión, vamos a Quick. Parece que tengo que compartir la pantalla
Vamos entonces a Quick, estimar ecuación. La variable dependiente es consu y la variable dependiente es ingreso, pero tenemos que anotar la constante. Recuerden que es el beta 1. Y esto como tiene sum, aquí está la regresión. Y efectivamente, por ejemplo, la propensión marginal al consumo, bueno, esta es una regresión bastante, digamos, sin cuidado, pero inicialmente nos está dando el coeficiente que esperábamos, que fuese entre 0 y 1. De hecho, bastante alto, me dice que más o menos 93% de todo el ingreso se destina exclusivamente al consumo, lo cual quiere decir que el complemento se destinaría al ahorro. Cuando tenemos también serie de tiempo y tenemos esta regresión, por ejemplo, podríamos pedirle que nos entregue el gráfico y que compare el ingreso, por ejemplo, que nosotros acabamos de estimar con el ingreso real o con el consumo, perdón, real que teníamos en nuestra base de datos. Entonces, para hacer eso, uno va donde dice View, residuos reales y estimados, y le pide un gráfico, que es la segunda opción. Y le explico entonces a qué equivale cada variable en este gráfico. Le di mucho zoom. Lo que dice actual o real es entonces el consumo que yo veía en la base de datos, el que descargué yo del Banco Central, que es el amarillo. El verde es el que acaba de estimar mi modelo. Eso es lo que mi modelo entonces está señalando que debe ser el consumo. Y esta serie que aparece acá abajo, que es la serie azul, es el residuo gorro, que es mu gorro, estimado. Que es la diferencia entonces entre la serie amarilla y la serie verde, que es la estimada. Lo ideal entonces es que cuando tiene uno un modelo bien bueno, la serie verde, por ejemplo, se debe aproximar de manera bastante, en este caso, a la serie original y de modo cierto que el error sea el mínimo posible. Ahora les quiero mostrar para terminar que yo cuando tengo entonces una regresión y quiero reportar esto en, por ejemplo, en una hoja de Word, lo puedo copiar y acá tengo el Word abierto y podemos entonces simplemente pegar. Y esa es la forma entonces en la cual se reporta la información.